Buen día, soy el reverendo Miguel Ángel Hernández de la Iglesia Episcopal La Santísima Trinidad, Holy Trinity, en West Orange, New Jersey, para hablar un poco sobre lo que está pasando en El Salvador en esta época de la pandemia del COVID-19. Un salvadoreño en la diáspora. Durante varias semanas he seguido las diferentes reuniones que se han estado dando en la Asamblea Legislativa. He observado que no ha habido ninguna propuesta de ley que haya sido favorable para la población. Y el tire y jala que hay entre los diferentes grupos parlamentarios. Es claro que en sus mentes y en sus corazones el pueblo de El Salvador está remotamente lejos de ellos. No fallan a favor de los más vulnerables. Al mismo tiempo, seguimos muy de cerca los fallos de la Sala de lo Constitucional, en la cual le quita todos los poderes al gobierno, especialmente al Ministerio de Salud, para que pueda hacerle frente a la pandemia del virus. La Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa creen que pueden trabajar el problema de la pandemia de este virus haciendo leyes o propuestas de leyes, decretos. Eso no es así, no funciona así. Ya son más de 3 meses en que se ha estado trabajando el problema de la pandemia. Al principio la pandemia estaba controlada porque había cuarentena estricta, estaba controlada. Los números de contagio no subían. Pero debido a las fuertes presiones de empresarios y por medio de los trabajos legales que se hicieron, presiones de estos grupos financieros, se eliminó la ley de emergencia. Por lo tanto, la Sala de lo Constitucional dejó en un limbo legal a El Salvador y dándole potestad a la Asamblea Legislativa para resolver los problemas de salud pública. Y reiterando, quitándole los recursos legales al Ministerio de Salud, quien es el que está en las funciones prácticas para resolver los problemas en El Salvador. Ha sido un trabajo arduo de los médicos y todo el personal de las clínicas y hospitales para atender a tanta gente que ha sido contaminada. En los medios de comunicación constantemente hay un ataque constante hacia la gestión del gobierno de Nayib Bukele. Estamos en una pandemia mundial. Aquí en el área donde nosotros residimos, en Nueva Jersey, la gente sigue en reglas, andan con tapabocas en sus caras, en su nariz, tratan de evitar el contagio y aquí la curva ha bajado. Lo mismo ocurre en la ciudad de Nueva York. Pero hay otros lugares donde la apertura económica se hizo pronto y ahí hay un nuevo rebote del virus. Hay más contagios constantemente. Recientemente se ha sabido que eso está ocurriendo. Imagínense un país con muchos recursos como los Estados Unidos,
ha perdido cientos de miles de vidas. ¿Qué se podría esperar en El Salvador? Un país pobre, pero no pobre porque no hayan recursos, sino porque se los roban. Hay que decir las cosas con su nombre. Cuando hacen la excusa de que la gente tiene que salir a las calles a ganarse la vida porque es el trabajo del día que les ayuda a ellos a vivir, es por la injusticia que ha existido en el país. Un país donde la vida no vale nada. Los trabajadores no tienen beneficios. Hubo una guerra que supuestamente el objetivo de ella era sacar a la gente de la pobreza y que hubieran cambios estructurales. Pero nunca nos acercamos a eso. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el histórico, fue que peleó esa guerra, que se convirtió en un partido político. Ellos básicamente no hicieron absolutamente nada para cambiar las estructuras. Un país recibe recursos por medio de los negocios, se pagan impuestos y de esos impuestos se mantiene la economía de un estado y le provee beneficios al pueblo. El pueblo es el que genera la riqueza. El pueblo es el que, a través de su esfuerzo, produce camisas, zapatos, alimentos, trabaja en la agricultura, etcétera, etcétera. Pero hoy en día nos encontramos que el gobierno de El Salvador no tiene recursos apropiados para poder paliar la pandemia del COVID-19. La Asamblea Legislativa no ha ratificado los préstamos. Los aprobó, sí, es cierto, los aprobó, pero no ha ratificado esos fondos. Por lo tanto, esos fondos no han entrado a las arcas del gobierno para poder hacerle frente a esta pandemia mundial. En la Asamblea Legislativa ya varias semanas se han venido discutiendo proyectos de ley. Se trató de buscar un consenso con el gobierno. Estuvieron miembros del gobierno, así como el Ministerio de Salud. El ministro de Salud estuvo ahí por 4 días, los demás por 6 días, y no llegaron a absolutamente nada. Todo lo que se ha hecho en la Asamblea Legislativa ha sido estéril, lo que significa que ellos hablan, proponen, hablan, quitan y ponen, manipulan el texto para que suene bonito, para que llene sus necesidades, pero al final no terminan en nada. Recientemente cerraron otras reuniones en la cual ellos llamaron a científicos, supuestamente, catedráticos, personas que saben de ley, pero no hicieron absolutamente nada. Y dan sus razones, que quizás la Sala de lo Constitucional iba a decir que esto era inconstitucional. Por lo tanto, dejaron al pueblo otra vez en el aire. No se llegó a lo que solicitaba el gobierno de El Salvador, que era básicamente una cuarentena estricta por 15 días. Eso es lo que pedía el gobierno de Nayib Bukele. Así que el pueblo de El Salvador se queda sin protección. No hay una ley que dicte que tienen que quedarse en casa. Pero es interesante cómo algunos alcaldes están motivando a sus municipalidades a que mantengan ellos una cuarentena seria y que usen tapabocas. Las comunidades están respondiendo, ya que la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional no responden a las necesidades del pueblo, que es básicamente proteger la vida. Alcaldes como Miguel Pereira en la ciudad de San Miguel se pronunció recientemente que va a poner una cuarentena
en la parte de la ciudad de San Miguel. Y creo que este es un camino correcto. Cuando el gobierno, llámese Asamblea Legislativa, Sala de lo Constitucional, no resuelve por medio de las leyes, el pueblo en sí tiene que protegerse. El pueblo es el llamado a organizarse. Se necesitan que más alcaldes en El Salvador se unan a este esfuerzo, porque ellos son los que van a tener la responsabilidad de todos esos enfermos en sus municipios. Y cuando el número de muertos incremente, ellos van a ser los que van a tener que estar trabajando para poderle darle sepultura a estas personas. Estamos claros de que tanto la Asamblea Legislativa como la Sala de lo Constitucional nos han fallado a todos los salvadoreños. Nosotros que estamos en la diáspora tenemos familias en El Salvador. Estamos al tanto de aquellos que han partido debido a la enfermedad. Nosotros tenemos que organizarnos, tenemos que ayudarnos los unos con los otros. Como nos decía Paulo Freire, solo el pueblo salva al pueblo. Y es así en estos momentos críticos de tanta inseguridad que nosotros como pueblo tenemos que protegernos. Tenemos que seguir las recomendaciones normativas de la salud pública, lavarnos las manos, usar tapabocas, no salir al menos que sea necesario, no visitar a nadie. Estos no son momentos para una vida social que era antes normal. Aquí en los Estados Unidos se nos está informando que el coronavirus, el COVID-19, está mutando, lo que quiere decir que en el virus están habiendo cambios en el cual el contagio es aún mayor, lo que significa que nosotros tenemos que protegernos. El virus está afuera. De ahí por qué una cuarentena estricta es necesaria. Es un imperativo del momento. Se ha perdido mucho tiempo. La Asamblea Legislativa se llevó en una serie de reuniones semana tras semana y no ha hecho absolutamente nada. Mientras tanto, el gobierno sigue trabajando este problema de salud pública. Están en la primera línea los médicos, enfermeros, soldados, policías y todos aquellos que ayudan con las ambulancias, los que mantienen los hospitales. Muchas vidas se están perdiendo y muchas vidas más se van a perder. Nosotros, usted y yo, somos los llamados a detener esta pandemia, con o sin la ayuda de la Asamblea Legislativa o la Sala de lo Constitucional. Es bien sabido que los diputados hasta han comprado seguros de vidas por si en dado caso les pasa algo a ellos. ¿Y el pueblo qué? El pueblo que se muera en las calles, como ya está ocurriendo. Esa es la injusticia de la que nos hablaba Oscar Romero. Y recordemos que en El Salvador a la gente la matan por decir la verdad. Todos los defensores de los pobres son presionados a no hacerlo. Para terminar, les quiero decir de que estamos siguiendo todo lo que está ocurriendo en El Salvador. Hay un sindicalista, Roald Solórzano, que nos informa
que él piensa que tiene persecución política. Señores, ya no estamos en los años 80. Alguna injusticia con un salvadoreño que quiera ser callado, lo vamos a denunciar. Vamos a estar al lado del pueblo, como siempre, protegiendo sus intereses, su bienestar, y pidámosle a Dios que nos dé la fortaleza, que nos dé la salud para estar acompañando al pueblo en este momento de sufrimiento. Todos aquellos que se alinean a favorecer a las grandes empresas, que ya está obvio lo que está ocurriendo, que mandan a los trabajadores a ganarse el pan de cada día por sus intereses mezquinos. Sabemos que ellos no están a favor de la vida, sino de la muerte. Dios me los bendiga y me los guarde. Amén.